está preparando para grabar la reunión todavía. Recording is on. Bien. Se escucha Y ahora o sí, me fui. formalmente está grabando, dice. Estás en silencio, no se escucha nada. ¿Se escucha lo que estoy diciendo yo o no? ¿Sí? Sí, yo te escucho, profe. Perfecto. En principio, lo que vamos a hablar hoy son estos tres conceptos: familia, relaciones familiares y... Perdón, familia, relaciones familiares y maternidad. Empecemos diciendo que la familia históricamente se entendió como un grupo unido por lazos de consanguinidad. ¿Qué significa consanguinidad? Lazos de sangre. Si uno piensa en los primeros grupos humanos, es relativamente lógico, ¿no?, que por el hecho biológico del nacimiento, automáticamente queden vinculadas dos personas, ¿sí? De hecho, las primeras familias se organizaron en torno al concepto central de que era la mujer aquella que se encargaba de prácticamente todos los cuidados, al punto tal que los primeros agrupamientos humanos se organizaron en función de lo que llamamos matrilinealidad. Matrilinealidad es que la descendencia la establece la madre, ¿sí? Esto sería, en algún punto, en su origen, lo que podríamos llamar el matriarcado. O sea, estas primeras culturas humanas, estamos hablando de culturas de más de 10.000 años antes de Cristo, para que nos pongamos un poco en orden, ¿sí? A medida que ese proceso fue avanzando, la idea de familia se mantuvo como algo relativamente estable. ¿En qué sentido? En que ese grupo humano, unido por lazos de parentesco, se empezó a estructurar en torno a dos figuras, ¿sí?, fundamentales para que exista el parentesco: la figura paterna y la figura materna. Básicamente, a partir de esa división, que es de orden sexual. ¿Por qué es de orden sexual? Porque se atribuye paternidad a una genitalidad y maternidad a otra genitalidad. Cuando me refiero a genitalidad, me estoy refiriendo a los órganos sexuales, tanto de un hombre como de una mujer. Y se asumió, poco a poco, que la paternidad implicaba un conjunto de derechos y obligaciones y la maternidad otro conjunto de derechos y obligaciones. Hasta acá no había una gran diferencia entre hombres y mujeres. Era simplemente una organización familiar, es decir, vuelvo a repetir, la familia entendida como un grupo humano unido por lazos de consanguinidad, es decir, lazos de parentesco, ¿sí? Hasta acá no había grandes diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, la humanidad se desarrolló y esos primeros grupos de cazadores y recolectores, esos primeros grupos humanos, poco a poco desarrollaron lo que llamamos la agricultura. Con la aparición de la agricultura, y para algunas autoras ustedes van a leer en el primero de los textos, casualmente, esta idea, en realidad ya el ganado empieza a marcar la primera diferencia de orden sexual. Es decir, si bien existía una diferencia basada en lo biológico entre hombres y mujeres, eso no implicaba una desigualdad entre hombres y mujeres, simplemente diferencia. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Entonces, lo que encontramos es que con la aparición de la ganadería comienza a marcarse una primera diferencia, una primera división sexual del trabajo. Por un lado, las mujeres, sobre todo en la época de gestación, comienzan a no poder realizar las tareas de cuidado, cría y demás, y esto las, poco a poco, insisto, para algunos autores, lo que va haciendo es que se produzca una división sexual del trabajo que empieza a marcar un principio de desigualdad, y ahí estaría el origen del patriarcado. Es decir, el patriarcado no solamente como un sistema cultural,
sino también como una forma de civilización. ¿Qué significa el patriarcado como forma de civilización? Significa que básicamente nuestros comportamientos, nuestra conducta, el modo en que percibimos y nos percibimos a nosotros mismos, está estructurado a partir de la idea, ¿no?, de que los hombres y las mujeres no son iguales, y sobre esa idea de que no somos iguales se estructura la desigualdad fundamental. La idea de que los hombres tienen ciertos atributos, las mujeres otros, la idea de que los hombres tienen ciertos derechos y las mujeres otros, y así sucesivamente hasta llegar a las grandes desigualdades que podemos observar hoy. Dicho esto sería el principio de lo que es la familia, grupo unido por parentesco. Esas familias, a medida que avanzan, primero como dijimos, en una primera división con la ganadería, va a haber otra segunda división con la agricultura, ¿sí?, con la aparición de la agricultura y lo que llamamos la revolución agrícola. ¿Qué es la revolución agrícola? La revolución agrícola es el momento en que la humanidad comienza a conocer cómo cultivar. Es decir, comienza a controlar en algún punto la naturaleza. Aunque parezca simple, cultivar es bastante complejo. Piensen que veníamos de grupos, éramos cazadores y recolectores. Solamente recogíamos frutos y cazábamos animales. Algunos grupos pescaban, pero lo cierto es que la humanidad, en cuanto logra controlar el ciclo del cultivo, ya se independiza mucho de la naturaleza. ¿Por qué? Porque yo puedo cultivar y empezar a cosechar y a guardar el grano. Y si yo guardo el grano, lo puedo utilizar en cualquier momento del año. O sea, no necesito el grano utilizarlo en ese instante. Mientras que al cazar, yo tenía que ir siguiendo el camino de las estaciones. Digo, los animales tienden en invierno a irse a mudar, a ir a otro lugar, y el hombre en algún punto, la humanidad era nómada, eran grupos que tenían que ir siguiendo las estaciones y siguiendo las temporadas de caza. En cuanto aprendemos, el hombre aprende, o la humanidad aprende el cultivo, aprende la agricultura, automáticamente se vuelve sedentaria. ¿Por qué sedentaria? En principio, no va a ser sedentaria en un sentido estricto, pero en principio se va a transformar en lo que llamamos agricultores itinerantes. ¿Qué significa agricultor itinerante? En Argentina tenemos un buen ejemplo de agricultura itinerante en los guaraníes. Los guaraníes son un grupo de agricultores itinerantes que usaban como técnica de cultivo, lo llamaban el rozado. Es decir, la tierra la utilizaban, pero la tierra también se desgastaba de tal manera que tarde o temprano, al pasar varias generaciones, tenían que mudarse a otro lugar. Por eso es itinerante, porque no son sedentarios en un sentido estricto como van a ser, por ejemplo, en América Latina los incas, o como van a ser en América Latina las grandes civilizaciones, aztecas, mayas, toltecas, olmecas y demás. A nivel mundial, estamos hablando de esas civilizaciones que aparecieron en el 3500 a.C. en lo que es el Golfo Pérsico, es decir, en las primeras ciudades-estado que conocemos, que son, hay dos ciudades-estado importantísimas, 3500 a.C., las que conocemos son Sumer y Akkad. Ambas estaban en lo que hoy es Irak, ocupaban una zona cercanita, eran ciudades-estado muy pequeñas, y ahí aparece por primera vez la agricultura como forma de vida. O sea, la agricultura es el centro de la economía. Obviamente que cuando cuando un grupo humano desarrolla la agricultura, hay otros grupos que no, que siguen siendo cazadores-recolectores, pero claro, al estar la agricultura en desarrollo, los cazadores-recolectores, ni más ni menos, van a encontrar una fuente de alimento. Y también estos nuevos grupos agricultores van a empezar a defenderse de aquellos grupos que quieren robar los cultivos. Pero casualmente, piensen que en la medida que un grupo humano
se independiza de la naturaleza al punto tal de utilizarla para alimentarse, también su tecnología es mucho más desarrollada. Y en este sentido, también su capacidad de sobrevivir es mucho más alta, porque ya no produce para subsistir, produce y aparte acumula, es más, produce más de lo que necesita. ¿Sí? En la medida que esto sucede, se produce una división social del trabajo. Eso que decía Durkheim, ¿se acuerdan en primer año? En la medida que esto se produce, hay una división social del trabajo y un sector comienza a dedicarse específicamente a proteger los cultivos. Ese es el origen de un ejército. Es lo que vamos a observar en culturas como los sumerios, pero sobre todo hacia el 2000 a.C. lo van a poder observar en el imperio egipcio, con los egipcios. Lo van a observar después con los griegos y mucho más desarrollado con los romanos. Si se va entendiendo lo que voy diciendo. Entonces, una vez que esto se produce, sí lo que va a pasar es que la mujer va a ser empezando poco a poco la maternidad a ser vista como una tarea específica de las mujeres. Y el cuidado y la reproducción de las niñas también empieza a ser visto como una tarea de mujeres. Esto sería la primera parte, y esto es lo que ustedes van a encontrar en ese primer texto. La familia y la maternidad, como vemos, al igual que la idea de paternidad, van unidas. O sea, son procesos que no podemos entender por separado. Dicho esto, a estos primeros grupos, o a estas primeras ciudades-estado, vamos a encontrar que van a ser acompañadas por una estructura social nueva. Es decir, si hay una división social del trabajo, vamos a tener un sector se va a dedicar a la agricultura, otro sector a la defensa de la agricultura y otro sector al cuidado de esos granos productos de la agricultura. ¿Sí? Como esos granos todavía dependen mucho de la lluvia, del clima, de cómo es la estación, también estos grupos van a depender mucho de lo que podríamos llamar los elementos naturales. ¿Sí? Y como dependen mucho de los elementos naturales, obviamente son grupos donde la religiosidad es muy alta. Por eso casi todas estas ciudades-estado, sobre todo Sumer, Akkad, incluso en el caso de los egipcios lo mismo, lo que vamos a observar es que son imperios dominados por lo que llamamos un imperio teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque casualmente son los sacerdotes los que controlan la sociedad. ¿Por qué? Porque los sacerdotes casualmente son los que tienen también el control sobre el grano. Y los sacerdotes son básicamente los que distribuyen ese grano. Entonces, hasta acá vemos cómo la familia se estructura a partir de relaciones sociales y cómo a lo largo de la historia, poco a poco, se va desarrollando. Dicho esto, ¿qué sucede luego? Bueno, suceden varias cosas. Yo creo que el hito fundamental, y es importante esto, va a ser la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial? Porque si ustedes piensan hasta acá en la familia como grupo humano, incluso un grupo humano que se va volviendo más complejo y que va teniendo diferentes características que no vamos a ver hoy, pero que vamos a ir viendo en otros encuentros, básicamente hasta la revolución industrial, la casa, el hogar, el territorio, el lugar donde estaba esa familia, ese grupo humano, era una unidad cultural, casi les diría una unidad psíquica. ¿En qué sentido? En que la vida transcurría, lo cotidiano transcurría en ese espacio. O sea, no había un espacio donde trabajar y un espacio donde era el hogar, para que se entienda. No había un lugar de trabajo, no, era todo lo mismo. Si uno va a la Edad Media, por ejemplo, la cosecha, el campesino, iban todos a la cosecha. Iban los hijos, los hijes, mujeres, hombres, el que podía ir, iba a la cosecha. Por otro lado, recuerden que no había escuelas, por lo tanto, a nadie se le ocurría en la Edad Media decir que los niños tenían que ir a la escuela, ¿sí?
Ustedes dirán, ¿y quién se ocupaba de la educación? El grupo en general. No era que la madre, como la entendemos hoy, era la que se encargaba. Sí eran las mujeres, pero como grupo. No sé si llega a entender este concepto. No existía una madre como la entendemos hoy, pero sí existía la maternidad. Y la maternidad la ejercía cualquier mujer adulta del grupo. Podía ser la hermana de aquella progenitora, podía ser la prima, podía ser la madre. No existía tampoco el concepto de abuela como lo entendemos hoy. Se entiende, ¿no? En el sentido de ser la madre de mi progenitora, sino que en realidad todas estas relaciones se ejercían de manera, si quieren, grupal. ¿Está bien? Por eso el fallecimiento de un padre no era un hecho tan trascendente como lo podemos imaginar hoy. Y si ustedes lo piensan, yo hace poco me enteré que el dolor, incluso el dolor ante la muerte, tiene un 60% de emocional y solamente un 40% de real. Tampoco era tan dramático como podemos imaginar hoy perder un brazo. Tampoco era... ¿Por qué? Y básicamente porque la vida en la Edad Media estaba sujeta a cualquier enfermedad, estaba sujeta permanentemente a los vaivenes. Digo, no había penicilina, no había nada, digo, la medicina prácticamente no tenía una intervención, y por eso digo que era más bien una relación de orden grupal. O sea, la maternidad se ejercía grupalmente, pero había una clara división sexual. Eran mujeres, ¿sí? Con la revolución industrial, lo que vamos a ver es que la mayor parte de la vida va a dejar de dedicarse a la agricultura, las sociedades van a dejar la agricultura y se van a empezar a dedicar a la industria. Cuando cuando hablo de revolución industrial, me refiero al proceso por el cual las sociedades dejan de ser agrícolas y comienzan a dedicar su economía a la producción de bienes en masa. ¿Sí? Con la aparición de la industria, lo que vamos a observar es, en primer lugar, que la gente deja de vivir en el campo o en la zona rural y aparece la separación rural-urbano. Porque las fábricas van a quedar cerca de los puertos, porque esas pequeñas ciudades que en la Edad Media casi no tenían vida, de golpe empiezan a cobrar mucha vida, ¿sí? Y casualmente, por todo esto, es que lo que va a aparecer también es una división entre lo que es la vida en el hogar y la vida en el trabajo. Por eso digo que la revolución industrial, aquella que comienza en 1750 en Inglaterra y que tiene una segunda etapa en 1850, esa revolución industrial sí va a ser un hito fundamental porque va a dividir a la familia y va a dar lugar a esa separación que hoy conocemos entre el hogar, y el hogar va a ser el lugar donde se producen, donde se realizan las actividades reproductivas, perdona, donde se realizan las actividades reproductivas y que van a quedar a cargo de la mujer, mientras que el trabajo, el lugar público, va a ser aquel lugar donde básicamente va a estar el hombre y donde se van a aprovisionar de recursos para llevar a recursos provenientes del trabajo y que van a servir para la subsistencia familiar. Esta primera separación con la revolución industrial entre casa y trabajo, ¿sí? Entre lo productivo, el trabajo, y lo reproductivo, la casa, va a ser seguida por esta desigualdad que veníamos conversando. ¿Se acuerdan que decíamos? Las mujeres terminaron en un punto vinculadas a la idea de maternidad, a la idea de procreación, sobre todo a partir de la ganadería, y lo que va a pasar ahora es que la mujer va a quedar un poco confinada a esta idea de es la responsable de lo que pasa en la casa, mientras que el hombre va a ser el responsable de lo que pase en el trabajo. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Si les parece, como para no hacerlo tan largo. Si no hay ninguna pregunta, Ale, si pueden, o Mariana, no quiero pasarme en realidad los 20 minutos para no agobiar
Y la verdad que no sé Ale, si... Sí, una Mariana. cosa que sería importante explicarle a los chicos porque surgió la semana pasada es por qué hablamos de Europa cuando hablamos para entender la familia. ¿Por qué nos remitimos a la Sí, revolución industrial y por qué hablamos de Francia? claro. Varias cuestiones. Primero, ¿por qué hablamos de Europa? En gran parte somos hijos de europeos. O sea, nuestra sociedad es heredera de Europa en el sentido de que nuestros abuelos, los de la gran mayoría, provienen de Europa. Los motivos, si quieren, digo, los han estudiado en historia argentina. O sea, tiene que ver con todo el proceso de colonización y tiene que ver con todo el proceso de migración, sobre todo a partir de la ley Mitre, allá por 1800. Tiene que ver con la persecución de o con ganarle terreno a los grupos indígenas, tiene que ver con esos procesos. Entonces, remitirnos un poco a las familias, remitirnos a esa parte que también es parte de nuestra historia, en el sentido de que somos hijos de Europa. Alguno me dirá, bueno, pero también somos hijos, digamos que somos hijos no reconocidos de cultura de nuestro territorio, pero que culturalmente tenemos mucho europeo. Nuestra comida, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensarnos, son herederos de esa tradición. ¿Y por qué pensamos en Francia? Básicamente porque la idea de igualdad es una idea que surge con aquellos pensadores como John Locke en Inglaterra, como David Hume, como Montesquieu en Francia, como Jean-Jacques Rousseau en Francia, o como Thomas Paine en Estados Unidos. Es decir, la idea de que todos nacemos iguales. Y esa idea de que todos somos iguales es una idea tan fuerte, ¿sí? Que en Argentina, por ejemplo, Mariano Moreno u otros la toman y la usan como argumento para casualmente cuestionar el poder del rey. ¿Sí? Del mismo modo que en Francia la toman como argumento para cuestionar el poder de Luis XV, el rey, en estas tierras lo hacen por lo mismo. Y de hecho, si ustedes lo piensan, por eso son los motivos. No sé si quedan claros, Mariana. Sí, y todo lo que fue este periodo colonial en la Argentina, miraba muy, muy de cerca Francia, lo que hacía Francia e intentaba imitarlo. Hay un libro muy bello que habla sobre el médico de San Luis, y hay una descripción de la mujer de ese médico, que está justamente, es la referencia, el reflejo de esa sociedad burguesa francesa, que era lo que se intentaba imitar, copiar y que era la civilización. Cuando hablamos de civilización y barbarie, la civilización era la francesa. Claro, yo diría así, en realidad, civilización y barbarie para mí son dos aspectos del mismo proceso. O sea, cuando hablamos vieron cuando dije, en realidad es un proceso civilizatorio, es una forma de crear civilización. ¿Que se apoya en la barbarie? Sí, digo, se apoya, por ejemplo, en la negación de los derechos de la mujer. Casualmente, por eso la desigualdad o por eso la crítica al patriarcado. Pero la crítica al patriarcado es también una crítica mucho más compleja que decir estoy en contra del patriarcado. Estar en contra del patriarcado, el otro día yo lo dije, es estar en... Yo, por ejemplo, anunciar estoy en contra del patriarcado es lo mismo que decir estoy en contra de mí mismo. Porque el patriarcado no es algo que está fuera de uno. Esto es importante. El patriarcado, digo, forma parte de nuestra estructura. No es tan simple como decir, me saco una remera y por eso ahora soy antipatriarcal. Es tan complejo como lo podamos imaginar. Es casi, les diría, tema de terapia frecuente, la deconstrucción para mí. Por eso digo que somos un poco herederos de todo eso. También diría que piensen que la Revolución de Mayo solo fue posible porque en 1808 Inglaterra, mientras Napoleón, es decir, Francia, invadía España, intentó invadir las tierras. Y de golpe
todas las armas que tenía la corona empezaron a ser repartidas para la defensa, con lo cual ya perdía sentido. ¿Para qué tener un rey si ahora nos podíamos defender nosotros solos? Entonces, por todo esto es importante la Revolución Francesa. Sin Revolución Francesa, yo lo diría así, un poco esquemático, pero sin capitalismo, sin revolución industrial y capitalismo, no hubiese habido necesidad de una revolución en Francia, y sin necesidad de una revolución en Francia, los campesinos no se podían liberar de la tierra en el sistema feudal, y por lo tanto no habría fuerza de trabajo para las fábricas. Si no había fuerza de trabajo para las fábricas, la burguesía no podía consolidarse, ¿sí? Es decir, la burguesía es aquella clase social que posee los medios de producción. Es decir, los que son dueños de las fábricas, del dinero o del medio de producción que quieran, o de la tierra. Y sin todo eso, estas tierras no hubiesen sido interesantes como mercados ni como lugar para la obtención de materias primas. Y si estas tierras no eran interesantes para la obtención de materias primas y como mercados donde Inglaterra podía meter sus manufacturas, ¿no? No tendría sentido haber perseguido a los indígenas para que esas tierras dedicarlas ¿a qué? Al cultivo o a la ganadería. ¿Y para qué dedicarlas a la ganadería? Bueno, como todos saben, el cuero de esa ganadería iba a Inglaterra y volvía a Argentina en forma de zapatos, o volvía a este territorio en forma de zapatos. O, ¿hasta ahí va bien? O la carne se enviaba a los centros europeos y volvía también acá en forma de paté o en forma de algún tipo de conserva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero se entiende por qué la pensamos desde Europa y por ahí no la vemos la familia en Oriente. Primero porque también recordemos que esta es una cátedra de sociología de la familia. El objetivo principal no es que sepamos todo, sino que por lo menos tengan ustedes algunas herramientas conceptuales, algunas ideas generales que les permitan luego emprender su propio camino. Porque en última instancia, digo, esta es para mí, o por lo menos como yo concibo, y supongo que el grupo que me acompaña también, la universidad. La universidad da un conocimiento muy general, pero brinda elementos culturales fundamentales. O sea, si ustedes, yo siempre digo que lo más importante que puede dar es cultura. Y esto es cultura. O sea, entender estos procesos es lo que hace a la cultura. Sea la cultura individual de cada uno, pero también la cultura colectiva, ¿no? De nuestro país. Mariana, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Les parece en principio que hago un comentario más que es interesante, que es, mientras que en Europa la religión, la iglesia tuvo un rol muy importante, y acá también lo tuvo, nunca tuvo, en esos territorios, lo cierto es que la idea de familia siguió una lógica muy particular. Mientras que en Europa la familia se vinculó, sobre todo a partir de 1800, y sobre todo a partir de 1850, a la idea de matrimonio. Entonces, matrimonio, familia, la idea de que un hombre y una mujer formalmente unidos por la iglesia eran la base de la sociedad. En América Latina pasó algo particular. Las relaciones de hecho siempre se mantuvieron vigentes. Cuando uno mira la realidad latinoamericana, a diferencia de la europea, incluso en el siglo pasado y en este siglo, el matrimonio formal, como lo conocemos, nunca prevaleció. Y sí prevaleció, en cambio, la unión de hecho, como forma de vínculo familiar. Mientras que en Europa ese matrimonio sirvió para establecer derechos y obligaciones, ¿no? Y sirvió para responsabilizar por la paternidad y demás, en América Latina lo que observamos es casualmente que el patriarcado tuvo formas muy particulares. No es el mismo patriarcado que en Europa. De hecho, en América Latina es muy común que el padre desaparezca, casi diríamos. Cuando uno va a ver los números, no es que hay una idea de paternidad igual que la europea. ¿Por qué? Primero porque el movimiento de reforma en Europa, y sobre todo el movimiento católico en Europa, tuvo una fuerza que no tuvo en América Latina, sobre todo en toda la etapa del 1800. En todo el siglo XIX no tuvo la misma fuerza. Por ende,
no estoy diciendo que no hay iglesia católica, estoy diciendo que la había, pero es como que esa iglesia se vinculó mucho al Estado en América Latina, y ese Estado nunca llegó a toda la sociedad por igual. Por lo tanto, esa idea religiosa en América Latina se mezcló con ideas más paganas. ¿Qué significa ideas paganas? Se mezcló con las propias tradiciones territoriales. Un ejemplo claro es el Gauchito Gil, un ejemplo claro es Gilda, un ejemplo es claro, van a cualquier lugar de América Latina y se van a encontrar con esas formas paganas de religiosidad, que se apartan, si se quiere, de la iglesia más tradicional. ¿Se entiende, no? No sé si llega... Le pregunta a Mariana, que es la que... Entonces, de ahí la idea de relaciones familiares. Cuando uno piensa la familia hoy, ¿sí? No la podemos, ya no es necesario pensarla como un grupo basado en el parentesco. ¿Por qué? En primer lugar, porque las sociedades tienen hoy una complejidad que nos permiten afirmar que básicamente cualquier grupo humano que se basa en relaciones de afecto mutuo, es decir, que compartan emociones comunes, que tengan una economía común, ¿sí? Y que emocionalmente se contengan, eso es básicamente una familia. Alguna me dirá, bueno, ¿y mis amigos? Bueno, con los amigos tenemos emociones en común, pero no compartimos una economía en común. O sea, nuestros amigues tienen su vida, su familia, y comparten emociones con nosotros, pero lo cotidiano, lo económico, la comida, no la arreglamos con nuestros amigues. Y si ustedes me dicen, ¿y qué pasa si mi hermana, si el hijo, o si mi sobrino viene a vivir conmigo? Y nada, o sea, ¿qué defino por sobrino? Si yo asumo el rol de tío, esto básicamente establece una relación familiar. Por más que la sangre no sea la misma, por más que no sea, que yo no tenga hermano, si yo cumplo ese rol, ¿no? Y lo voy a buscar a la escuela como tío, y lo llevo a cumpleaños como tío, y cuando tiene un problema me comporto como tío, hoy decimos que es un tío, y seguramente cumpla básicamente el rol de un tío, sin mucho más preámbulo. Hoy entonces es mejor, es lo que yo creo, es mejor pensar en las relaciones familiares que en la familia. Primero porque ya no existe la familia como esa unidad que no se movía, que era todo el grupo unido. No existe por varios motivos, no lo vamos a explicar hoy, pero tiene que ver mucho con esto que llamamos la modernidad líquida, ¿sí? De Bauman. ¿Qué existe en realidad hoy? Existen relaciones familiares que pueden ser muy formales. Yo puedo ir a un registro civil y unirme de hecho con alguien, pero también pueden ser muy informales y eso no les quita ningún tipo de derechos. Es más, yo me puedo ir a vivir con cualquier persona, armar una pareja, tener hijes, y por más que no firmemos nada, todos, ahí en ese grupo todos tienen derechos. Anteriormente, ¿se acuerdan que si alguien se juntaba con otra persona aparecía la figura del hijo bastardo? ¿Recuerdan esos nombres terribles? O sea, una época donde si yo no me casaba y tenía hijos, esos hijos no eran los mismos ni tenían derechos, al igual que hijos que nacían de un matrimonio. Por suerte, en ese punto los derechos avanzaron muchísimo y ya, o sea, lo importante, lo que debe prevalecer es si un grupo humano le puede dar contención emocional a una persona, si un grupo humano le puede garantizar la subsistencia material a una persona, y si un grupo humano puede garantizarle el acceso a los derechos que todos consagramos, digo, están escritos esos derechos, no tengo que explicárselos a una persona, eso alcanzaría en principio para decir son una familia. O sea, hay una relación familiar. ¿Por qué? Y porque todos ahí se sienten corresponsables del otro. Por más que no sea el progenitor ni la progenitora, si yo siento esa corresponsabilidad afectiva, si yo siento que lo que le pasa al otro me está pasando a mí, y si yo siento que lo que yo hago afecta al que vive al lado mío, esto es una relación familiar, no hay mucho más secreto. No importa si media la sangre, importa si media esa idea de corresponsabilidad, que luego la justicia la podrá sancionar en forma de adopción o en la forma, y seguramente Mariana lo tiene 10 veces más claro que yo porque trabaja en niñez, ¿no?
Pero a esto me refiero cuando digo pensemos en relaciones familiares. ¿Por qué? Porque la familia cambia. Pensar en relaciones familiares nos permite pensar que esas relaciones, esos vínculos, todo el tiempo están en movimiento y que el rol de padre no es simplemente algo fijo, sino que en la práctica uno puede pensar que esa corresponsabilidad hace que a veces el hombre haga de madre, a veces de padre. Es una forma para mí de romper con estos estereotipos, ¿sí? O sea, la idea de que es la madre la que se encarga, es la madre mujer que se encarga de cosas y el padre hombre se encarga de otras. No, es la idea de todos nos encargamos de todas las cosas. Hay momentos en que uno tiene que trabajar, entonces otro se encarga de la comida, por decirlo así, y hay momentos donde otros tienen que encargarse de la comida y otros tienen que llevar a un niño al médico. O sea, esta es la idea de relaciones familiares y no implica, las relaciones familiares son relaciones conflictivas. Son relaciones, las relaciones familiares, de cooperación y de conflicto. Son las dos cosas. ¿Por qué son de cooperación y de conflicto? Porque somos una sociedad también que surge a partir de la idea del yo. Es decir, de la autopercepción de que yo soy un individuo y que como individuo tengo derecho a elegir mi propio destino. Pero ese individuo está en relaciones familiares, que a su vez son otros yoes, que también tienen su propia autopercepción de lo que deberían ser, y esto genera tensiones. Por eso, cuando hablamos de relaciones familiares, hablamos de relaciones que se basan en la cooperación, pero también en el conflicto. Hasta acá, chiques, ¿alguna pregunta? Hago dos aportes. Uno, porque no me lo aguanto, en las tribus africanas se dice que hace falta toda una tribu para criar a un niño. Así que esto, un poco de lo que veníamos hablando, es así. Y la otra es que esto que está diciendo Alejandro, una cosa que me llama poderosísimamente la atención es el fracaso de las adopciones. Tenemos una alta tasa de fracaso de adopciones. Y esto es una hipótesis mía, lo estoy investigando, voy a tratar de avanzar en eso y les contaré al que le interese. Un poco siento que es porque estamos forzando a ese niño, a esa niña, a respetar estos roles de madre y padre, cuando ellos biológicamente tienen otros. Hay una figura antiquísima que me interesa sobre todo en la Argentina, que es el entenado. El entenado era un miembro de la familia o no, que se criaba junto con una familia y estaba conviviendo, compartiendo todo esto que decía Alejandro. El tema es, y el tema de fondo, yo les traje algo para que vieran, después se lo subo a WhatsApp si quieren. El tema es que esto es lo que creo que casi todos y todas pensamos que es una familia. Todos y todos los que estamos acá en este momento, en este Zoom. Hay un señor que se llamaba Euhemero, 3 siglos antes de Cristo, que era historiador y que se dedicaba a fundamentar todos los mitos que había, los mitos griegos, mitos romanos, buscarle alguna pata para que fueran históricos y se consideraran el fundamento de la religión. Y para mí, este tema de la maternidad, la paternidad y la familia está basado en mitos de Homero, mitos euhomerísticos, mitos de los tiempos que arrancó Alejandro, que se fue como 10.000 años antes de Cristo, hasta la fecha, esos mitos que fundamentan qué es una madre, qué es un padre, qué es un niño y qué es una familia, los seguimos teniendo dentro. Los siguen formando parte de nuestra forma de pensar y de ver.
¿qué les había traído para aportarles? Ingresó un niño al hogar, salió en todos los medios la situación en la cual ese nene entró, y lo que yo me descargué fueron los 300 comentarios, más, hay como 400 comentarios de nuestros vecinos, de todo aquel que el tema le pegó, y lo que dijo con respecto a esa familia y a esa madre. Si leyeron los textos que dijo Ale, van a poder ver reflejada toda la construcción patriarcal que tiene nuestra sociedad en cada uno de los comentarios. Generalmente suelo enojarme terriblemente, pero gracias a estar compartiendo este espacio con ustedes, lo leí más amablemente pensando en esto, en qué difícil es de construir cuando estos mitos están tan metidos en nuestra forma de ser, de pensar, en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de ver la vida. Y esto que decías de la madre y de Latinoamérica, Latinoamérica tiene la Pachamama. Creo que la imagen de la Pachamama como la madre tierra y como la madre productora de seres vivos es la que hizo que la Virgen María sea uno de los personajes superhéroes de la sociedad latinoamericana en su conjunto. Con lo cual esta ay, no me sale. Matrilinealidad. Eso. Un nombre raro que usamos en la academia que... ha sido tan fuerte en Latinoamérica, ¿sí? Pero bueno, después les voy a mostrar estos comentarios, se los mando por WhatsApp y no se enojen, sino que piensen que cuando hablamos de deconstruir, estamos hablando de un terrible monstruo que tenemos dentro. A ver, me creo terriblemente progre, pero el día que tuve un matrimonio con dos señores que venían a llevarse dos nenas del hogar como familia, se me tambaleó el título en la pared, chicas y chicos, y quienes estén, ¿sí? Así que no cancheriemos, estamos hablando de un tema para el cual necesitamos mucho basamento teórico. Y aferrarnos fuertemente a... Sí. No, yo diría dos cosas. Piensen que en cualquier tribunal de familia el juez tiene atrás una cruz colgando. Piensen que María Florencia Sáenz decía algo recién, decía, creo que también por la romantización. Yo creo que no hay nada más dañino que la idea del amor, la idea de que hay que hacer las cosas por amor, tal como se concibe el amor. Es decir, es una de las formas más sutiles de la violencia. Fíjense, por ejemplo, la iniciación de las mujeres. Háganlo con amor. Tiene que ser por amor. O sea, la idea de que el placer, fíjense que el placer es negado sistemáticamente a las mujeres. O sea, la idea de que el inicio de las relaciones sexuales tiene que tener que ver con el amor, esa idea del amor romántico, esa idea de que las parejas, yo más que del amor tiendo a hablar últimamente de la corresponsabilidad afectiva. Yo creo que las parejas deben basarse más que en el amor, en la corresponsabilidad afectiva. Y esto lo digo porque veo cientos de parejas que están unidas por millones de cosas que no tienen que ver con el amor. Porque tienen bienes en común, porque tienen millones de cosas, pero no tiene que ver con el amor. Por eso digo que la idea de que los hijos tienen que ser por amor, el amor metido en todas las construcciones de la familia, ¿sí?, es una construcción engañosa, mientras que esta idea de corresponsabilidad afectiva, de más está decirlo en esta época donde los femicidios crecen y crecen a números ya insostenibles, ¿no? Es importante también entender que cuando hablamos de patriarcado, hablamos que el primer lugar donde se ejerce la violencia sobre la mujer es en la familia.
el primer lugar donde se ejerce, y esto es algo que creo que hay que deconstruir, yo, por ejemplo, a mi hijo más chico, ahora, lo estoy empezando a llamar hije. Ya no le estoy diciendo hijo, porque es varón, y siento que en algún punto decirle hijo es intentar condicionar un aspecto de su sexualidad. Y es contradictorio, y lo trabajo mucho, porque casualmente no le quiero generar una contradicción, o sea, quiero que sienta la libertad de ser lo que le plazca. Y no que se sienta condicionado por su genitalidad a tener que ser algo. Pero en el fondo, fíjense que los hombres, sobre todo los hombres cis, ¿no? Estamos sujetos también a un montón de presiones. O sea, porque si no parecería ser que el patriarcado afecta nada más que a las mujeres. A las mujeres y a su cuerpo, sobre el cuerpo de las mujeres se asienta seguro. Sobre la violencia de los cuerpos se asienta seguro. Pero piensen, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiese ser un varón trans? Seguramente el sistema sea mucho más violento conmigo que con una mujer cis. ¿Se entiende lo que quiero decir cuando digo mujer cis y demás? Entonces, un poco la familia en un sentido tradicional y las contradicciones que estaba diciendo Mariana tienen que ver con que recién ahora estamos empezando a desandar y a ser conscientes con las contradicciones que tenemos. Yo les puedo asegurar que las contradicciones que tengo yo no son minuto a minuto, son segundo a segundo. De golpe me encuentro ocupando un rol muy tradicional y de golpe me encuentro en lugares que no quiero, pero no es porque desgraciadamente a veces pasa que la vida nos lleva. Entonces, nunca les pasó, me ha pasado de compañeras muy militantes que me dicen, bueno, dale, haceme esto, o llévame a tal lado. Y vos decís, ¿eh? O sea, no suena muy deconstruido esto de haceme tal cosa. Yo insisto, de construir la idea de amor, de amor romántico, ¿se entiende, no? O sea, no estamos diciendo obviamente que tiene que ver con el amor, la corresponsabilidad afectiva, pero tiene que ver con un amor que va más allá del egoísmo en un sentido estricto. El egoísmo tiene mucho que ver con el machismo. Cuando decimos, o por ejemplo, cuando yo les decía, el patriarcado se ejerce en la familia, el primer lugar del patriarcado es la familia. El ejercicio, esto ya de decir hijo, hija, esto de poner nombres Adriana o Pedro, todo esto es también el patriarcado. Esto es el patriarcado y ahí nomás empieza a aprenderse, ahí nomás se ejerce, casi les diría, sobre el cuerpo de las mujeres, pero principalmente se estructura sobre la violencia sobre el cuerpo de la mujer, ¿sí? Porque obviamente no habría patriarcado sin violencia, o sea, es un sistema que se apoya en una violencia. ¿Y en la violencia cuál es? En la violencia de tener que aplicar genitalidad, o sea, construir una genitalidad, y esa genitalidad aplicarle, o sea, darle una función. Entonces, genitalidad de mujer, femenino, cuidá a los chicos, dedicate a la casa, hace esto, lo otro y lo otro. ¿Sí? Genitalidad hombre, masculinidad, y lo mismo. Dale de trabajar, sé un hombre, sé un buen proveedor. De hecho, hablando con amigos varones cis que en este tiempo han perdido el trabajo, lo primero que sienten es una depresión profunda, porque no pueden cumplir la norma que les impone el sistema. Entonces, creer que, obviamente, vuelvo a esto, se ejerce de manera violenta y sistemática sobre el cuerpo de la mujer, pero no es sobre el cuerpo de la mujer solamente, es también sobre los hombres. O sea, es un sistema que afecta de manera diferente, ¿sí? Pero que también en algún punto obliga a los hombres, a los hombres cis, nos obliga a comprometernos en lugares que antes no dábamos discusión. Yo, por ejemplo, con amigos míos tengo discusiones, en algunos grupos de WhatsApp me he ido directamente, porque les he planteado que no estoy de acuerdo.
Y en algún punto es difícil. O sea, insisto, es bastante difícil. Porque, bueno, es lo que dice una de las compañeras, los estereotipos y las expectativas. Es fácil, de hecho la sociedad construye expectativas sobre estereotipos. Y yo mismo lo he dicho acá, hasta hace unos años era el docente promedio, que no andaba ni preocupado por si me entendían. O sea, cuya preocupación principal era ir, dar 1 hora y media, hablar de un tema. Bueno, más o menos entendía y después era, bueno, vayan a leer. Hoy en día siento que tengo una obligación de tratar de darme a entender. Por eso dije esto de los 20 minutos, esto de tratar de darme a entender. Si no logro darme a entender es mi responsabilidad. O sea, hoy lo siento así, después de un par de años de trabajo, por decirlo de algún modo. ¿Qué más decir? Me parece que por hoy quiero en algún punto tratar de cortar la grabación y seguimos, si les parece hablando, pero sí cortar la grabación para no subirles algo muy pesado, porque lo esencial está dicho acá, si les parece. ¿Les parece? Cortamos la grabación y seguimos. ¿Entendieron? ¿Alguien quiere aportar algo más sobre lo que leyó, sobre lo que le queda resonando? Que no sea Ale ni Mariana. Pueden escribir cómo venían haciendo las chicas, no hay problema. Pero para sumar otra mirada. Creo que se entendió bastante bien esto que venimos hablando, ¿no? De cómo todas estas construcciones, en realidad, todo esto de lo que es la familia o los roles dentro de la familia, que son toda una construcción social y cultural, están encargada de estereotipos, de expectativas y que afectan a todas las personas, ¿no? Y como me parece importante esto cuando hablamos de estar en contra del patriarcado, contra algo, no verlo como algo externo, sino también de la parte interiorizada y cómo afecta a todos, porque el patriarcado afecta, si bien afecta de diferentes formas, afecta a todos los géneros y a todas las personas, porque el mismo patriarcado que le dice a las mujeres que se tienen que quedar, que tienen que ser sumisas, que tienen que quedarse en las casas, tienen que ser amorosas, el mismo patriarcado que le dice a los hombres cis que tienen que ser fuertes, que tienen que ser ejercer la fuerza, que tienen que hacerse respetar. Entonces, como entender la complejidad de eso y también verlo más para lo interior y entender que todas estas reproducciones se reproducen básicamente en las relaciones familiares que después se reproducen en lo que va haciendo la sociedad en sí. Digo, las jerarquías patriarcales las observamos en todos lados. Digo, vayan a cualquier institución y van a ver cómo se reproduce el patriarcado. Esto que decía, voy a poner otro nombre, creo que era Butler, no me acuerdo exactamente, Judith Butler, que decía que muchas veces el feminismo cayó en trampas, ¿no? Que terminaba poniéndolo o poniéndolas en un lugar que querían combatir. Y muchas veces, cuando uno piensa en el patriarcado, insisto, se olvida que muchas de la reproducción, el patriarcado no es solamente una palabra, ¿no? A mí me gusta decir que más que antipatriarcal, yo me siento más postpatriarcal. ¿Por qué? Porque no creo poder estar en contra de algo que forma parte de mi estructura psíquica. O sea, puede ser una lucha, puedo ser crítico hasta donde me da la psiquis, casi les diría, ¿no? Porque después en lo cotidiano es muy complicado. O sea, a ver, yo puedo pelearme con un amigo, dos, puedo discutir con otro puede decirme, bueno, déjame de molestar con lo tuyo, pero en algún punto digo, no puedo romper con toda una sociedad. No puedo dejar de hablarle a mi primo. ¿Por qué? Porque en algún punto lo quiero y en algún punto me duele, por más que sienta que sos un machirulo y te vas de machirulo, fíjate. Pero es como esa tensión, quizás porque en algún punto yo siento que somos producto de esta transición. ¿Se entiende lo que quiero decir de esta transición? O sea, tenemos elementos, fuimos criados en un modelo muy particular de construcción de la subjetividad, cómo yo mismo me autopercibo, ¿no? Como varón cis. Por otro lado, recuerden que yo no tengo 15 años, entonces, después de una vida, es bastante difícil correrse de ese lugar. Casi les diría, es el ejercicio de
luchar, o sea, o trabajar permanentemente por no caer en el machirulismo, se lo diría así. Y por otro lado, por tratar de en esos círculos donde uno se mueve, tratar dentro de lo posible de dejar claro que hay cosas que no van. Y yo les puedo asegurar que una vez se mueve en círculos donde los chistes son los chistes de Olmedo en la década del 80, y donde las fotos y las gracias ya no me causan gracia. Es más, yo miro, a ver, voy a poner un ejemplo así, ¿no? A mí me pasó el otro día de ver Rompeportones. Puse canal Volver y pusieron Rompeportones. Yo dije, esto a mí hace 30 años atrás me mataba de la risa. Hoy me es vergonzoso. Hoy no entiendo cómo nadie se quejó de que se ponga en la televisión Rompeportones como programa. Y estoy seguro que un canal como Volver es el sueño eterno de más de un machirulo, ¿no? Que debe decir Volver. Y exactamente, Josefina dice algo, es muy complicado cuando los tiempos de deconstrucción de cada persona son distintos. Yo creo que ahí sí juegan las instituciones. Sí, ahí es importante comprometernos, y yo de hecho tengo un compromiso bastante grande, con la aplicación de Ley Micaela, sobre todo en el Estado, los que trabajamos en el Estado, con la sensibilización sobre masculinidades, hay millones de herramientas para que los tiempos de cada persona tengan que también ser los tiempos, si se quiere, de la actualidad. Porque si no, yo creo que el tema por ahí es, bueno, ¿cómo consensuamos, ¿no?, que los tiempos de cada uno también sean tiempos de lo necesario? Quiero decir, claro, sí, sin duda dice, María Florencia dice, es cierto, o sea, ponen Francella, Emilio Diz y todos esos cómicos que en una época causaban gracia, porque hay un público que todavía les causa gracia. Lo peor de todo es que a veces uno va a las instituciones y ve esos mismos comportamientos, pero llevados adelante por personas que se creen deconstruidas. Esto que por ahí Mariana decía, ¿no? Uno puede creerse muy progre y muy deconstruido, pero en la realidad después hay realidades que cuestan entenderlas, porque la mente está formateada de un modo. Y a veces es muy difícil evitar hacer un juicio, por más que uno lo haga, yo no lo haga públicamente, esto no quiere decir que yo no diga, uy, pero ¿por qué estoy pensando esto? A esto me refiero con, yo a veces llamo las trampas del patriarcado. Por eso digo, más que antipatriarcal, yo prefiero ser postpatriarcal, pensar que, de hecho yo hoy no estoy a favor de la idea de que existen dos sexos, creo en lo que se llaman. Por eso digo, esta parte si quieren podemos no grabarla, porque en realidad no son temas, pero sí son parte del debate, que es otra cosa. Y si subimos el video muy largo, por ahí... Exactamente. Valentina dice, en las instituciones, yo diría esto, yo creo, y de hecho venimos trabajando desde el año pasado en el tema del género. O sea, la idea de que no se puede estar al frente de nada, y cuando digo al frente, digo, en última instancia, a mí me toca estar al frente de esta clase, junto con Mariana, o con Tami, o con demás compañeras, y la realidad es que debería ser obligatorio que todos hagamos una capacitación en género. Se han dado situaciones que me parecen vergonzosas, desde el punto de vista del género, no desde otro punto de vista, y las instituciones son responsables. Pero insisto, cuando decimos las instituciones son responsables, piensen que hoy se puede llegar a ser presidente de la nación sin haber hecho un curso de género. Se puede ser director de niñez sin haber hecho un curso sobre género. Se puede ocupar cualquier cargo público sin haber hecho ni un solo curso sobre género. Digo, este es el punto para mí, uno de los puntos centrales. Ahora seguimos debatiendo otras cuestiones, pero si quieren, acá el video, ¿les parece bien cortar la grabación acá? Seguimos hablando, pero dejamos de grabar esta parte para que no quede tan